Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Se agradece mucho la presentación. Es para mí una gran alegría poder estar aquí nuevamente compartiendo estos pequeños encuentros, ¿no? Donde todos aprendemos juntos. Incluso nosotros los disertantes aprendemos mucho también, incluso también de las personas que participan. Una única aclaración haría que no soy ingeniero, sino que estudié diseño industrial. Y justamente por estudiar diseño industrial, el trabajo mío final, el trabajo de tesis, digamos, la tesina, era sobre desarrollar el equipamiento litúrgico para una iglesia de aquí de Córdoba, la iglesia de la Sagrada Familia, una iglesia nueva, de forma octogonal. Entonces, al hacer el estudio para hacer el trabajo final de mi carrera, empecé a adentrarme en el tema, primero, conocer sobre la liturgia, sobre qué ritos se realizaban. Si bien yo soy católico practicante desde que era niño, estudié en la escuela primaria en el colegio salesiano, de misa dominical, etcétera, pero no es lo mismo participar normalmente, entre comillas, de las misas y nada más, e ir conociendo todas las otras liturgias que se le pueden desarrollar dentro de un espacio litúrgico. E incluso dentro de la misma misa, los distintos focos litúrgicos. Entonces, al estudiar diseño industrial, empecé a estudiar esto de la liturgia, y bueno, y ahí empecé con esta aventura de conocer lo que es la liturgia y todo esto que es tan apasionante. Bien, yendo ahora al tema del espacio litúrgico. El año pasado de este mismo tema, y comencé con una anécdota de hace unos años. Con mi esposa hicimos un retiro y nos contó un matrimonio, una anécdota que les había ocurrido a ellos, una historia real. El ama de casa, la señora esta, cuando preparaba un matambre arrollado, le cortaba las puntas, o sea, enrollaba el matambre, cortaba las puntas, lo ponía en la asadera y lo mandaba al horno, lo cocinaba. Y así siempre, le cortaba las dos puntas y lo mandaba al horno. Un día el marido le dice: ¿por qué le cortas las puntas? Estás desperdiciando matambre. Dice: no, dice, mamá lo hizo siempre así. Bueno, pasa el tiempo, un día se junta toda la familia, estaba la abuela, o sea, la mamá de la señora, y le pregunta: eh, disculpe, ¿por qué cortan en la punta del matambre? Dice: no, porque mi mamá lo hacía así. O sea, la abuela de la familia. Y estaba ahí presente y le preguntan: ¿por qué cortaban la punta del matambre? Dice: lo que pasa es que cuando estábamos recién casados, la asadera que teníamos en casa era muy cortita, entonces para poder cocinar le teníamos que cortar la punta para que entre en el horno. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver esto con la liturgia? Muchas veces en la liturgia nosotros hacemos las cosas porque siempre se hizo así y no sabemos el por qué. Muchas veces tenemos que saber nuestras historias familiares, las historias familiares, pero de la iglesia, para ir conociendo por qué celebramos, cómo celebramos. Entonces vamos a hacer, abuelo de pájaro, un repaso de la historia de cómo se fue celebrando a lo largo de los siglos y cómo fueron variando los puntos litúrgicos en las celebraciones. En primer lugar, tenemos la diapositiva número 2. Yo miro así un poquito porque tengo acá a mi derecha la pantalla y así puedo ir guiándome. Así veo lo mismo que ven ustedes en sus casas. Apretá F5 y... Sí, no sé. F5, tiki, y ahora lo vas a ver. Exactamente. Bien. En primer lugar, recordemos que en todas las religiones los templos son un símbolo válido que impone un gran respeto hacia las personas que quieren tener un contacto con Dios. En todas las religiones son un signo de la presencia de Dios entre los hombres. Acá en esta
diapositiva vemos el templo de Zeus en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una pirámide de Chichén Itzá en México, y así podemos traer a nuestra memoria muchos templos alrededor de todo el mundo, y vemos que en sí el hombre siempre tuvo la necesidad de relacionarse con Dios. Y primitivamente esa relación de Dios con los hombres la hacían a través de los templos físicos, templos de piedra. Israel, en el Antiguo Testamento, también tuvo su templo. Pasamos a la diapositiva 3. Especialmente era donde Yahvé se manifestaba a los patriarcas. En Betel, en Silo, si leemos el Antiguo Testamento, vamos viendo cómo siempre Dios, Yahvé, mantenía una relación con su pueblo, y allí donde se manifestaba, erigían un altar y luego construían un templo. Esta fue una primera etapa de un modo muy particular de significar, de hacer la presencia de Dios en medio de su pueblo. Luego, en la época del Éxodo, donde los israelitas deambulaban por el desierto, también tuvieron un templo, no tan físico, no era de piedra, pero sí era material, era ¿cómo se llamaba esto? La tienda de la reunión, donde Yahvé descendía en forma de nube y habitaba en medio del pueblo. Ahí en la diapositiva se pueden ver algunas imágenes donde se ve la tienda de la reunión y cómo están, por un lado, los sacerdotes, todos vestidos de blanco, en un lado, a la derecha, el pueblo que rodea la carpa del encuentro, y hacia adelante, los sacerdotes que ofrecían sus sacrificios a Yahvé. Todos estos templos, a lo largo del Antiguo Testamento, fueron cambiando hasta que culminan en el templo de Jerusalén, siendo este el único templo que quedó de Israel. Primero fue el templo de Salomón y luego el templo de Herodes. Pasando los siglos, en la época donde Israel fue exiliado a Babilonia, hubo otra forma de establecer una relación con Dios, y surgieron las sinagogas. Las sinagogas, no son un templo en sí, pero son un signo más fuerte de la relación con Dios, porque el instrumento de relación ya no son los muros de piedra, sino la Torá, el libro, la lectura de la palabra de Dios que congrega a su pueblo. Entonces, en esta línea de progreso del instrumento que significa y realiza la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento empieza a desaparecer. El templo es el cuerpo de Cristo. Recordemos que Jesús dijo: destruyan este templo y lo edificaré en 3 días. Entonces, el primer templo es Cristo mismo. Y luego, el cuerpo de Cristo místico, que es la asamblea, la iglesia. La iglesia es un templo inmaterial que realiza de forma más plena y perfecta la realidad de Dios en medio de su pueblo. Somos nosotros, la iglesia, el templo de Dios. Pedro y Pablo nos recuerdan que somos templo, cada uno de nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Entonces nosotros, en plural, la comunidad, en plural, entonces los cristianos somos las piedras vivas del templo del Señor. Luego, los primeros cristianos tuvieron la necesidad de reunirse formando una asamblea en un espacio físico, que no tenía importancia qué lugar era. En el principio se reunían en las casas. En esta diapositiva se ve la casa de Pedro en Cafarnaúm, donde esa sección octagonal que está más arriba, ahí eso, era la primera casa donde se reunían. Se nota que era pequeñita. Después, a medida que fue creciendo la comunidad,
tuvieron que ir agrandando, como ocurre en las casas de las familias nuestras, cuando va creciendo la familia, van agrandando, y bueno, y llegó a ser una gran iglesia, por donde necesitaban evidentemente un lugar más amplio. Luego, con el pasar de los siglos, principalmente en Occidente, en Roma, las asambleas, ahí están otras iglesias que se ven en toda Europa, son iglesias paleocristianas, donde se ve que son casas de familia que luego se adaptaron para congregar a la comunidad. Podemos pasar al siguiente. Al ir creciendo las comunidades, especialmente en Roma, las comunidades adoptaron las estructuras de los edificios públicos que existían en ese momento. Si fuera hoy en día, sería, por ejemplo, el edificio del Congreso, por ejemplo, el Congreso de la Nación, para congregar a una gran cantidad de gente. En aquella época, en Roma, existían las basílicas romanas, donde se desarrollaban todas las acciones judiciales y de culto al emperador. Entonces, en esta diapositiva se ve la disposición de la basílica romana, grande, larga, donde hay un ábside central, y en los dos extremos, donde dice el número 1, estaban la estatua del emperador, donde se le rendía culto como Dios a los emperadores. Los cristianos adoptaron esa misma estructura edilicia y desarrollaron lo que sería la basílica cristiana, donde la dirección tiene una forma axial, que se le dice, como un eje, donde hay una entrada principal que es número 2, un eje principal, un pasillo principal, y en el altar se ubicaba en el extremo contrario, donde está el número 1. Y había lugares para los presbíteros, para los fieles y para los catecúmenos. Estaba muy bien diferenciado. Cada espacio cada espacio tenía su función para el culto, para la catequesis, etc. Y aquí se ven otras fotos de las naves de este estilo, de basílica cristiana. Como verán, son espacios muy grandes donde el culto se desarrollaba hacia el fondo, muy lejos. Entonces había poca posibilidad de participar activamente por parte de la gente. El que participaba plenamente era el clero, los que se desarrollaban el culto propiamente alrededor del altar. Y la gente participaba muy pasivamente. Pasamos a la siguiente, y ahí se ven otras iglesias, ejemplos de iglesias. Esa es la reconstrucción de la primitiva Basílica de San Pedro en Roma, donde se ven todos los espacios, cada uno de los cuales, cada espacio litúrgico tenía una función en especial. Pasemos a la siguiente. Oh my God. Uh-huh. Luego, en la Edad Media, entró a la iglesia una gran masa de gente pagana que no conocía el cristianismo, no tenían una catequesis, estaban poco formadas y tenían su propia herencia cultural y religiosa. Entonces, poco a poco se fue perdiendo el sentido de que el templo era la iglesia, la asamblea, y volvió a surgir la idea del templo como el lugar sagrado en sí mismo. Volvió a ser el templo lo sagrado. Y se edificaron templos para honrar a Dios a la semejanza del Antiguo Testamento. Por otro lado, estas masas paganas, al no tener conocimiento de la lengua latina, del latín, no conocían las escrituras. Entonces, no entendían lo que se rezaba. Y empezaron a surgir, para que ellos pudieran entender lo que era el culto, las grandes imágenes, los vitrales, las esculturas,
todo muy en relación con la antigua forma de relacionarse con Dios que tenían en el culto pagano. En esta época hay varios aspectos que reflejan esa transformación litúrgica. En primer lugar, hay un aspecto de la liturgia que le llamamos una actitud oferente y sagrada, típica de la religiosidad natural, mediante se establece una relación con Dios a través de los dones, para aplacarle y obtener su beneficio, como hacían con los dioses paganos. Entonces se le ofrecían sacrificios, corderos, dinero. Recordemos que Israel en sus orígenes también había tenido este tipo de culto, pero luego Jesucristo transformó todo eso. Pero en la Edad Media, al perder el punto de referencia pascual, el misterio pascual de Cristo, empezaron a tener importancia las ofrendas, donde era la gente que ofrecía a Dios sus dones, como habíamos dicho, dinero, animales, las cosas que cultivaban en el campo, y empezaron a surgir las grandes procesiones y oraciones de ofrenda. Se ofrecía la vida, el trabajo, se ofrecían los cirios. Ese es el origen de nuestra procesión de ofrendas que hacemos en la misa. Ese es el origen. Esto hizo que las iglesias tuvieran una forma de eje, alargada, procesional, hacia el lugar donde se ofrecían las ofrendas, o sea, al pie del altar. Entonces se perdió la tensión centrípeta que nos da la liturgia, donde Cristo es el centro y culmen de la celebración. Otro aspecto, aquí se pueden ver algunos ejemplos de iglesias de esa época, que se perdió el sentido de lo que es la asamblea, donde las iglesias estaban divididas. Por un lado el clero y por otro lado la gente. Incluso el tamaño de las iglesias eran inmensas, podían caber hasta 1000 personas. Entonces, imagínense en esta foto, si alguien está celebrando allá en la punta, en aquel altar, como una persona, y en esa época sin elementos de audio como tenemos ahora, no escuchaban nada. Por eso era que surgieron las campanitas para el momento de la elevación, ya lo voy a comentar más adelante. Pasamos a otra. Ya en la Edad Media surgen estas iglesias donde se celebraba una misa alta y una misa baja. En la misa alta celebraba el clero, y la misa baja celebraban los fieles. O sea, ya es una ruptura total. Ahí abajo en la cripta quedaban los fieles. Y no sabían qué es lo que pasaba arriba de sus cabezas mientras mientras celebraban el clero. Fue un momento muy duro para la liturgia, porque la gente ya directamente ni participaba. Entonces ya no había una dinámica. Nosotros, gracias al Concilio Vaticano II, sabemos que toda la liturgia es dinámica. Por eso nos paramos, nos sentamos, nos arrodillamos, caminamos. Ya desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos a celebrar, ya es una procesión que vamos haciendo. Pero en ese momento, en la Edad Media, eso no se tenía en cuenta. Y en el siglo XV, pasamos a la próxima diapositiva, ahí tenemos, el altar prácticamente desapareció, convirtiéndose en un soporte de un retablo o de un tabernáculo. Luego desaparece la sede del celebrante. El ambón, que era de donde se proclamaba la palabra, es sustituido por el púlpito. Muchos de nosotros recordamos todavía en algunas iglesias el púlpito puesto en alguna columna arriba, a la mitad de la iglesia. Entonces, se perdía esa relación litúrgica con la palabra de Dios. El Concilio de Trento
ya estamos hablando de 1545 a 1563, intentó reorganizar un poco la liturgia. Y con esto también la arquitectura y la simbología de la iglesia. Intentó acercar el altar nuevamente a la nave, eliminando el iconostasio que tenían antes. El iconostasio era esa especie de pared donde se colocaban todos los santos, que se veía en una de las diapositivas anteriores. Si te vuelves un hito anterior, a ver, dijiste acá. Es con la flechita, la que sigue. Una más. Ahí está. Esa reja que hay adelante, esa, y la de la foto de la izquierda también, el dibujo de la izquierda, el otro lado, eso. Ahí se ve, donde está puesto el cursor, es donde estaba todo el clero. Hacia adelante hay esa especie de verja con una puertita, para abajo, más abajo. Exactamente, ahí. Esa verja era la que separaba el clero del pueblo. Entonces la gente no tenía forma de saber qué es lo que se estaba desarrollando en la misa. Ahora sí pasamos más adelante. Y que el Concilio de Trento eliminó ese iconostasio y propuso una construcción de la iglesia con una planta longitudinal y forma de cruz. Pasamos a la que siguiente, pero siguen siendo iglesias enormes, con el altar puesto en el ábside en el fondo, y acá en esta foto también lo que se ve son los bancos. En aquella época todavía bancos no existían, la gente permanecía de pie o de rodillas. Lo único que podían pararse o sentarse eran los presbíteros. Por eso eran los bancos que tenían en el presbiterio. Entonces, surge en este momento el culto a la Sagrada Eucaristía, y desaparece lo que es el altar se transforma en un gran tabernáculo, muy ornamentado, como se ve ahí en la foto, donde se exponía el Santísimo Sacramento, y el altar quedaba chiquitito. Por supuesto, con el sacerdote oficiando el culto de espalda al pueblo, y la gente que no sabía qué es lo que ocurría, rezando de espalda en latín, que no sabía, y ese tabernáculo se utilizaba propiamente para la devoción al Santísimo Sacramento del altar. En el siglo XIX hay un momento de mayor empobrecimiento litúrgico. Podemos pasar a la siguiente foto. Ahí está otro retablo. Si ustedes ven el altar, casi ni se ve abajo, chiquitito. Si pasamos otro más, ahí está. Esos son retablos de adoración del Santísimo Sacramento. Esto es en España. O sea, artísticamente es precioso, pero litúrgicamente muy poco convocante. En el siglo XIX, ahí se produce un mayor momento de empobrecimiento litúrgico, donde el pueblo se limitaba a oír la misa en latín, mientras el sacerdote de espalda susurraba en el altar la misa. Mientras tanto, la gente tenía otro ejercicio de piedad individual. Rezaba el rosario, hacían lecturas de meditación personales, rezaba a sus santitos, incluso en las iglesias había un altar principal y habían altares laterales. Entonces la gente se quedaba rezando en los altares laterales, independientemente de lo que se estuviera haciendo en el altar principal. Por eso es que en el momento de la elevación tocaban una campanita para que la gente dejara de rezar el rosario, dejara de su estampita, mirara al altar, adoraba al Santísimo, que en el momento de la elevación sonaba la campanita y cada uno volvía a su negocio y el cura seguía celebrando su misa y la gente en su devoción particular. En algunas iglesias todavía sigue así. Y en esa época aparecen los bancos para sentarse en batallón, como se dice, uno atrás del otro. Gracias a Dios,
gracias a Dios, el soplo del Espíritu hizo que el Concilio Vaticano II trajera nuevos aires a la Iglesia. Ya después de la Primera Guerra Mundial, surgió un movimiento litúrgico, de renovación litúrgica. Algunos de los impulsores eran Odo Kassel, Rudolf Schwarz, Romano Guardini, y algunos otros. Habían arquitectos, habían monjes, habían sacerdotes que estaban sintiendo la necesidad de una renovación de lo que significa el culto y también el espacio de culto, donde se daban cuenta que el espacio que rodeaba no acompañaba al culto en sí. La renovación conciliar, la del Concilio Vaticano II, trae algunos puntos clave que nos ayudan a poder retomar la riqueza de la liturgia y volver a nuestros orígenes. Primero, se recuperaron las estructuras y las formas originarias de la liturgia, cuyo centro es la Eucaristía y su dinámica pascual. El Concilio Vaticano II nos hizo recordar que el centro y culmen de la liturgia es la dinámica pascual. Cristo se encarnó y resucitó. El misterio pascual de Cristo. Luego, otro punto que favoreció el Concilio Vaticano II es la transformación del culto. Nos recordó que el pueblo es el que participa activamente con un cuerpo, como un cuerpo ordenado jerárquicamente. Somos todos los que celebramos, no solamente el sacerdote, no solamente el diácono, no solamente el religioso, sino todo el pueblo de Dios el que celebra la liturgia. Ordenado jerárquicamente, por supuesto, porque es la iglesia misma, es el sacramento del cuerpo de Cristo. Cristo, cabeza invisible, el Papa, cabeza visible, y todo el cuerpo de la iglesia que somos nosotros. Y luego también la renovación conciliar trajo el retorno al lenguaje sacramental. Los signos vuelven a tener importancia en la liturgia. Hay varias soluciones que reflejan estos cambios que trajo el concilio. Como ya dije, una asamblea ordenada jerárquicamente, con un presidente. La función de presidente queda evidenciada como cabeza del cuerpo y que ese cuerpo tiene distintas funciones y ministerios. Es como el cuerpo humano. Hay una cabeza y hay distintos órganos, y cada órgano tiene su función. En la liturgia ocurre exactamente lo mismo. Otro aspecto que favoreció el Concilio Vaticano II es facilitar la participación en las liturgias, teniendo en cuenta la visibilidad recíproca, invitando a que se haya una mayor acústica apropiada para la asamblea. Y también la centralidad de los focos litúrgicos. Antiguamente, en estas diapositivas que estuvimos viendo, vimos que los focos litúrgicos estaban todos amontonados en un extremo del aula litúrgica. Estas fotos que ven aquí son algunas ideas del movimiento litúrgico que les comenté hace un rato, Rudolf Schwarz, Romano Guardini, donde hay distintos tipos de ejercicios prácticos para ver cómo podían organizar el aula litúrgica para que haya una mayor participación de la gente. En la foto de arriba a la izquierda es, ahora no me acuerdo, creo que le llaman la sala de los caballeros, donde esos banquitos que se ven allí los podían mover y ordenar para ver cómo se podía participar en la liturgia y que todos pudieran estar participando más activamente. Pueden pasar otra foto también. A ver, con la flechita. Ahí está. Estas son otras de las ideas del movimiento litúrgico. Ven que
Tengan en cuenta que estas son de fotos de 1950, 1960, todavía antes del Concilio Vaticano II, pero ya tienen una estructura bastante moderna, muy avanzada para su época. Podemos pasar a la siguiente. Aquí tenemos otra más, donde se ve que hay una centralidad, donde todo el centro de la liturgia se centra en el altar. Podemos pasar a la siguiente. Esta es ya moderna. Esto es una iglesia propia de la gente del movimiento neocatecumenal, donde todos los focos litúrgicos están ordenados en un eje, donde en la cabeza está la sede, es como si fuera un cuerpo humano. Imaginemos, la sede, donde está el sacerdote, es la cabeza, es quien preside la asamblea. Luego está el ambón, inmediatamente delante de la sede está el ambón, que viene a ser la boca, desde donde se proclama la palabra de Dios. Más adelante está el altar, que viene a ser el estómago, donde la persona se nutre, la iglesia se nutre en el altar. Y hacia abajo se ve la fuente bautismal, que es con forma de cruz, que está en el piso, es para practicar el bautismo por inmersión, que sería el útero, de donde nace el nuevo miembro de la iglesia. Entonces, toda esa idea orgánica de cabeza, boca, estómago y útero. Y alrededor se reúne la asamblea. Entonces, toda la asamblea puede participar muy activamente de cada uno de los momentos litúrgicos. Entonces, ahí vamos a lo que estábamos comentando recién. La importancia de que conozcamos nosotros los focos litúrgicos. Quizás ahora estoy centralizando mucho en la liturgia de la celebración eucarística, pero también tengamos en cuenta que la liturgia abarca mucho más que la Santa Misa. En la misa, los focos litúrgicos son la sede, recién veíamos en la foto, la cabeza, el ambón, donde se proclama la palabra, los labios, la mesa, donde se alimenta, el sagrario, donde se guardan las sagradas formas, y la fuente bautismal. Pasamos. La sede. Ahí hay un pequeño esquema donde se puede ver que quien preside es la cabeza de la asamblea y alrededor de la cual están todo el resto de la asamblea que participa activamente. La ubicación de la sede con respecto a la asamblea fue cambiando a lo largo de la historia de la iglesia, esto ya lo estuvimos viendo. Es necesario que redescubramos el significado simbólico del papel sacramental del presidente como cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Muchas veces cometemos el error, y digo cometemos porque ya lo traemos incorporado, que decimos, recibimos al celebrante, y en realidad el sacerdote es quien preside la asamblea. Todos somos celebrantes, todos celebramos la misa. El sacerdote es quien preside, es la cabeza, es el quien guía a la asamblea en la celebración litúrgica. Por eso la sede debe destacarse respecto de los demás focos litúrgicos, para poner de relieve la figura sacramental del presidente y evidenciar así su rol de cabeza de la asamblea. Muchas veces en las iglesias la sede está a un costado, se pierde, es chiquita. Si uno llega, dice, no ve dónde está sentado quien preside. Lo ideal es que la sede se destaque para que se sepa que hay una cabeza que preside. Luego está el ambón. Pasamos a la siguiente. Bueno, la flechita. Sí. No, anda. Ahí está. Ahí está también otro esquema pequeñito, que también
de donde se proclama la palabra de Dios y la asamblea lo rodea. En las celebraciones eucarísticas tenemos dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. El ambón es una mesa donde también la asamblea se alimenta de la palabra de Dios. Muchas veces cometemos también el error de creer que si llegamos para la comunión ya está. No, toda la celebración eucarística es una y Cristo se entrega entero desde los ritos iniciales hasta los ritos finales. Es una sola celebración. Por eso también la importancia del ambón, de la posición del ambón en el aula litúrgica, para que se escuche bien la proclamación de la palabra, para que se vea quién proclama la palabra de Dios. No sé si se escucha nada. Podemos pasar a la siguiente. Ya les voy a dejar los apuntes, donde también junto con esto hay algunas normativas litúrgicas que nos ilustran muy bien sobre la importancia de cada uno de estos puntos litúrgicos. Y la mesa del altar, el centro de la celebración eucarística. Allí es el segundo altar, es donde el altar es ahí se desarrolla el momento culminante de la liturgia eucarística. Y es otra cosa más, que muchas veces nos olvidamos, el altar es símbolo de Cristo. Por eso el sacerdote, en los ritos iniciales, apenas llega, hace una reverencia y besa el altar, está besando a Cristo. Nosotros como laicos tenemos que cuidar siempre ese respeto al altar, porque es Cristo mismo que está representado ahí. Es signo vivo de Cristo, así como la Eucaristía. Entonces, tratemos en lo posible por ahí de no apoyar cosas, por ahí hacemos, qué sé yo, organizamos una rifa y ponemos arriba del altar los premios, o le hemos regalado algo al cura y ponemos las cosas ahí para que la gente vea, ponemos las cosas arriba del altar. Yo creo que a Cristo no le gustaría que le pongan las cosas a cococho, ¿no? Así gratuitamente. Respetemos el significado profundo de Cristo en el altar. En la historia de la liturgia, el altar ha asumido distintas configuraciones, como mesa del cuerpo y la sangre de Cristo, como ara del altar, porque también, convengamos, la misa es un sacrificio también. Y en ese sacrificio, el ara es la piedra donde se ofrece el sacrificio a Dios. Y en el caso de la misa, el altar es el ara que representa la cruz de Cristo también, que se ofreció. Y también es el lugar de la adoración de la presencia de Cristo. Entonces, son cosas muy profundas que si por ahí si perdemos de vista esto, por ahí pasa desapercibido. Pasamos a la siguiente. Estoy siendo todo muy abuelo de pájaro. Yo les voy a dejar los apuntitos para que puedan leer, que son muy... El sagrario. También a lo largo de la historia, el sagrario fue ocupando distintos lugares en el aula litúrgica. En un momento estaba fuera del aula litúrgica, después volvió a estar a un costado, después pasó a estar al centro, luego pasó a hacer esos retablos importantísimos que veíamos recién. Entonces, el Concilio Vaticano II, ¿no? Al recordarnos la centralidad de la dinámica pascual en la celebración eucarística, nos hace recordar que en el momento de la misa, el centro es el altar. Parece que le prestamos más atención al sagrario que a lo que se está desarrollando, que es Cristo mismo que se está entregando en el altar. Pero entonces, también el sagrario tiene que tener un lugar destacado en el aula litúrgica.
siempre con su llama encendida para que sepamos que está la presencia de Cristo allí. Y hay distintos tipos de formas de presentar el sagrario en las iglesias. Una puede ser dentro del aula litúrgica, donde se vea, o también puede estar en una capilla anexa que esté disponible para el culto privado, y también es posible que se haga la reserva eucarística allí y que se puede utilizar para la meditación personal, para oración de pequeños grupos. Pasamos a la siguiente, y la fuente bautismal que habíamos dicho. Con la renovación litúrgica del concilio, el bautismo ha recuperado su significado original, pasando de ser un rito casi privado de purificación a una celebración que toda la iglesia, toda la asamblea celebra. No solamente los papás del niño que va a ser bautizado o del adulto que va a ser bautizado, o la familia, sino es toda la asamblea que celebra el bautismo. Por eso también en este esquema que está allí se ve la fuente bautismal y la asamblea rodeando, como significando que toda la asamblea somos quienes celebramos cada uno de los momentos litúrgicos. Avanzamos a la siguiente. Y hay aquí algunos esquemitas que nos ayudan como síntesis de lo que el Concilio Vaticano II nos propuso y que todavía falta poner en práctica. Por un lado, en la esquinita de la izquierda, una asamblea participante, donde hay una cabeza, que es el puntito ese negro que se ve arriba, que es quien preside, pero hay interacciones recíprocas entre todos los miembros del grupo. No celebramos solamente mirando hacia el altar, sino también nos tenemos que ver entre todos. Recordemos, la celebración eucarística es una fiesta. Imaginemos una fiesta común en nuestras casas. Un cumpleaños, un casamiento. Yo no me imagino un casamiento que todo el mundo se siente uno dándole la espalda al otro y mirando hacia adelante. O un cumpleaños que estén todos mirando hacia adelante y dándose la espalda. Al contrario, todos se ponen alrededor de una mesa, donde el cumpleañero se pone en la punta, o los que se casan se ponen en la punta, que todos los miran, todos los rodean y todos pueden participar. Lo mismo en la celebración eucarística. Todos tenemos que interrelacionarnos. La foto del medio es una configuración muy típica de nuestras iglesias, de una configuración que nos impide participar activamente en una celebración. Y a la derecha, la última imagen, es una configuración asambleal. ¿Qué quiere decir? Que todos participamos en la comunidad, ordenada jerárquicamente, donde hay un presidente a la cabeza, se ve allí, hay presbíteros con celebrantes, hay lectores, hay acólitos, hay cantores, hay fieles, hay niños. Entonces, toda una asamblea que celebra. Esto, fruto del Concilio Vaticano II, que nos está invitando a que podamos celebrar así. Y seguimos, pasamos. Ahí está. Por último, una síntesis de los esquemas que hemos presentado. La sede y el ábside, donde se ve quién preside, se ve la función del presidente, el ambón, desde donde se proclama la palabra y todos pueden escuchar atentamente, las oraciones que toda la asamblea eleva a Dios Padre, la mesa de la Eucaristía, donde todos nos alimentamos, el intercambio de la paz en esa dinámica, donde la liturgia es dinámica, se mueve, no somos estatuas, es una estructura orgánica, se mueve. La comunión con la distribución del cuerpo de Cristo y la liturgia bautismal, de donde nacen los miembros de los nuevos miembros de la iglesia. Pasamos me parece que ya es la última, la foto que ya habíamos visto, un ejemplo de una iglesia moderna, donde cada uno de los puntos litúrgicos están alineados y permiten una mayor participación
de toda la asamblea. Espero que haber sido claro en este poquito tiempo que tengo. Voy a dejar los apuntes para que los puedan compartir y puedan leer un poquito más, incluso las normativas litúrgicas y un poquito más sobre el tema de la historia. Espero que les haya sido útil, provechoso y que hayan entendido algo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, que pueden hacer. Esta sería la que habría que hacer, tendría que hacer ahora las iglesias así. Es un ejemplo de que esta es la gente del movimiento neocatecumenal. Es un movimiento de la iglesia que adoptaron esa forma. Pero no es una cosa obligatoria. Está Langón, que no lo veo ahí. Adelante de la sede, donde está abajo, No, está, ese ese es el bautisterio. Más arriba está el altar, y entre el altar y la sede se ve como si fuera un arquito gris. Es el ambón que tiene esta altura. Un poquito más arriba, abajo de la sede. No he visto ninguna, sí. No, no. Esto es Ese es el ambón. Es europeo. Marta. Ese es el ambón. Ahí está. Ese Eso, ahí. parecía que no podía estar ahí. Claro. Lo que pasa es que, Lo ven así como orgánicamente. claro, Pero está detrás de la mesa. ¿Mm? no, Pasa que no, habría que verlo, la vista en planta se ve que todo lo rodea. Entonces toda la Claro. gente puede estar como si estuviera aquí. pero están Entonces, todo- separados. El ambón está separado del altar, debe Sí. tener 2 metros de Sí. espacio más. Sí. Claro, el sagrario también. Eso también hace que haya un movimiento entre quien preside, que camine hasta el ambón, que camine hasta la sede, camine hacia la fuente Los bautismal. bancos están así. Y toda la gente No, rodea. Sí. Está la gente rodea. Los bancos, pero después están así. Sí. Claro. Todo. Entonces están todos los puntos litúrgicos están a la vista. A veces lo más común es o sea, lo que se está viendo después de 60 años del concilio, es la manera circunferencia. Circunferencia. Sí. Más que esto, sí. No, lamentablemente las iglesias que se hacen nuevas, no todas se hacen así, sino se hace con el esquema preconciliar y lo que sí se participa, o sea, hay otra clase de participación, pero Sí. desde una ubicación. Lo que ocurre muchas veces es que se les encarga la construcción de nuevas iglesias a los arquitectos que no tienen ni idea de liturgia. Claro, claro. Entonces, ¿qué referencia tienen los arquitectos? Las iglesias que se construían antes. Entonces, tiene que haber una gran interrelación entre el arquitecto, el sacerdote y el equipo de liturgia para que puedan hacer una obra que facilite la función litúrgica de la iglesia. Claro, también saber algo que no hay, es que lamentablemente, ¿no? Una pastoral litúrgica y dentro de esa pastoral litúrgica tendría que haber pastoral artística, Sí. o sea, ahí entrarían todos los... Carolina, Arquitectos, Claro. diseñadores, diseños, Sí, todo sí. esto, y que sean formados en la en la liturgia. Sí, así es. De nada sirve. Carolina tiene una pregunta, un aporte. A mí me parece particularmente se ha perdido el respeto por los espacios sagrados. El templo pasa a ser a veces un encuentro de amistades o turística, por lo lindas que son escenográficamente. Y la pregunta para Daniel es, ¿cómo podemos interiorizarnos más para conocer los significados de cada signo, símbolo, espacio, etcétera? Gracias, Carolina, por tu pregunta. Sí, justamente, eso es lo que recién comentaba María Gracia, ¿no? Que haya una pastoral
que abarque no solamente la parte litúrgica, sino que abarque el arte, la arquitectura, el diseño, y también nosotros como laicos, tratar de comprometernos con eso. Muchas veces se hacen cursos así como este que estamos participando en este momento, y no se le da mucha difusión, incluso dentro de la misma parroquia. Entonces, la gente al no conocer, pierde este gran regalo que tiene la iglesia para nosotros. Sí, aparte, es como que se le da, los pastores lamentablemente le dan mucha prioridad a las otras pastorales, y la pastoral litúrgica o la liturgia en general queda Reservada para el sacerdote. reservada, sí, y bueno, ellos mismos ignoran un montón de cosas de la liturgia. Y bueno, Sí. es una realidad que no es solamente de Argentina, sino es en general. No, en Argentina hace falta mucho desarrollo de la liturgia, pero bueno, se están dando pasos. Así es. También la realidad es que hay iglesias que no se van a poder cambiar, porque ya hace No. muchos años que están, no Sí, se van a por poder supuesto. cambiar. Y quizás tiene que ver con la predisposición de cómo nosotros celebramos, ¿no? Exactamente. Cómo acogemos, cuál es el respeto que damos. A veces los mismos agentes de pastores son los que estamos gritando, un lado al otro, qué sé yo. Ujú. Y también yo tuve la posibilidad de estar en Aparecida, en Brasil, que es redondo, y también pasaba esto, ¿no? Que es redondo, pero depende de donde esté sentado, está de espalda altura. Ujú. Entonces la gente como que también le costaba eso, o sea, todo el mundo se sienta del lado del frente, del otro Claro. lado de atrás, nadie dice, ¿qué es? A veces porque veo todo, no veo. Claro. No sé, es algo nuevo, o sea, tuve sí la oportunidad de estar altar, mesa de la palabra y a los costados, no sé, ahí como que digas, es el Puede ver. círculo Ujú. y todo el mundo participa, pero también tiene sus dificultades a veces, Ujú. esto en redondo, Sí, sí. es algo nuevo, son una concepción y también cómo se hace, cómo se va a cabo. Silvana también quisiera hacer algún aporte. Sí, lo que a mí me parece es que uno de los errores que tenemos es pensar en la liturgia como algo, digamos, de hacer. Y cuando la liturgia, digamos, es para orar y todo nos tiene que llevar, digamos, a la oración y al encuentro con Cristo. Entonces, muchas veces, digamos, tenemos la idea de que la liturgia es simplemente un hacer. Ujú. María, gracias. Muchas gracias, Silvana. Sí, es la liturgia, que es un servicio público en su definición primera, es ante todo un encuentro con Cristo y no tanto hacer cosas. A veces nos preocupamos más en el hacer, en el cómo, que en el qué. Y bueno, también un poco la charla de Daniel va a ir a este sentido. ¿Qué celebramos, en qué espacio? Y ahora podríamos dar un pasito más en esta celebración, yendo más hacia el cómo, con la hermana Gracia, que ya al principio la hemos presentado. Sí. Si ustedes me permiten, yo voy a detener la grabación en este momento para después dar paso al otro video, sobre todo por las personas que han pedido las charlas por separado. Entonces volvemos a grabar.